del coche. Era un padre de familia que tristemente dejó mujer e hijos aquí mientras él se fue. Y esta tragedia, humanamente hablando, se podía haber evitado simplemente si Josué Brown hubiese hecho caso de las instrucciones del piloto automático. Cada vez que el conductor activa el piloto automático, el coche da una serie de instrucciones y explica claramente que este sistema de conducción automática ha sido diseñado para funcionar en una carretera de 4 carriles como mínimo, sin intersecciones, sin cruces. Además, en todo momento, el conductor es responsable de tener las manos en el volante, aunque el coche vaya conduciendo, por si hay algún imprevisto y pueda volver a retomar control del vehículo y evitar algún accidente. Bueno, pues para empezar, este hombre, el señor Brown, iba conduciendo por una carretera de 2 carriles y no de 4. Iba a 50 kilómetros por hora por encima del límite de velocidad. No solo eso, sino que además el accidente tuvo lugar en una intersección. Un camión se le cruzó y iba por una carretera, obviamente, de intersecciones por las que se suponía que no podía activar el piloto automático. Y lo peor de todo es que en vez de llevar las manos en el volante para poder reaccionar a tiempo, al menos si el coche no se daba cuenta de que había un camión, que él pudiese esquivar el camión, las tenía ocupadas. Y las tenía ocupadas porque estaba agarrando un reproductor de DVD. Y estaba agarrando un reproductor de DVD porque iba en el coche viendo una película. El piloto automático falló y no pudo ver el camión que se cruzó de por medio y se fue a 100 y pico kilómetros por hora contra ese camión. El coche pasó por debajo del camión, destrozando al conductor, causándole la muerte inmediata. Él ni lo vio venir, estaba entretenido viendo una película. Una muerte terrible, una muerte trágica y una muerte que, humanamente hablando, se podría haber evitado si este hombre hubiese seguido las instrucciones del piloto automático. Las consecuencias de no prestar a las instrucciones pueden ser demoledoras. Y es cierto que no creo que aquí ninguno de nosotros tenga un Tesla con un piloto automático. Creo que todos tenemos que conducir nuestro propio coche. Pero todos podemos caer víctima del mismo error. Todos podemos cometer el mismo fallo. Todos tenemos la misma tendencia a ignorar las instrucciones. Y de hecho el pasaje que vamos a estudiar esta mañana fue escrito para avisar que si ignoramos lo que la Biblia dice acerca de Cristo, las consecuencias pueden ser catastróficas. En este mundo hay 2 tipos de personas. Muchas veces se dice eso. Pero es cierto, en este mundo hay 2 tipos de personas. Las personas que recibirán juicio de Cristo y las personas que serán rescatadas por Cristo. No hay punto intermedio. O estás bajo su juicio y recibirás su juicio y ojalá que no sea el caso. O recibirás salvación de Cristo Jesús. Llegará el día cuando todo ser humano tendrá que presentarse ante Cristo y rendir cuentas ante el Creador y el Rey del universo. En ese día, Cristo Jesús va a destruir a sus enemigos. Y en ese mismo día va a rescatar a sus siervos. La diferencia entre unos y otros, la diferencia entre que sufras el juicio o que seas rescatado y disfrutes de la gloria eterna junto con Cristo Jesús y el resto de los santos para el resto de la eternidad. La diferencia de estos fines tan diferentes se encuentra en cómo has respondido a las instrucciones de la palabra acerca de quién es Cristo. Por eso debemos prestar atención a la Escritura, porque lo que está en juego es nuestro destino eterno. Y a causa de esto, Pedro nos exhorta en 2 de Pedro 1, versículos 19 a 21, el pasaje que estaremos viendo esta mañana. A causa de esto mismo, Pedro nos exhorta en 2 de Pedro 1, 19 a 21, que escuchemos la palabra de Dios. Nos anima, nos urge a que prestemos atención a la palabra de Dios. Leamos estos versículos antes de continuar y dice así.
Pedro escribe, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. En estos versículos Pedro nos da dos razones por las que debemos escuchar la palabra. Dos razones por las que debemos escuchar la palabra. La primera razón la veremos en el versículo 19, y es que debemos escuchar la palabra porque es segura. Necesitamos escuchar la palabra porque es segura. Y en los versículos 20 y 21 aprenderemos que debemos escuchar la palabra porque es confiable. Necesitamos escuchar la palabra porque es confiable. Pero antes de continuar, quiero volver a enfatizar el contexto, algo que mencioné rápidamente en la introducción. Quiero que simplemente os fijéis a quiénes están dirigidas estas razones. Pedro escribe su epístola a un grupo de creyentes, a un grupo de personas que profesan seguir a Cristo. En el capítulo 1, versículo 1 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. O sea que es a los que han recibido una fe que salva, a quienes Pedro urge que escuchen la palabra. Obviamente los incrédulos necesitan prestar atención a la palabra. Los incrédulos necesitan escuchar que Cristo Jesús es Rey y Señor, que es el único Salvador de la humanidad y que todos tendrán que rendir cuentas ante Él y que Él es el único que ofrece el perdón de los pecados, que Él ha vencido a la muerte, que ha pagado el precio por los pecados, que ha sido crucificado en la cruz de Calvario, ha vivido la vida perfecta que nadie podía vivir, nunca pecó. Sufrió la ira de Dios y Dios lo resucitó de entre los muertos y lo exaltó, lo levantó y lo puso a su diestra por encima de toda la creación, de tal manera que toda la criatura rendirá cuentas ante este Cristo. Todos los incrédulos necesitan prestar atención a estas palabras, necesitan responder a estas palabras arrepintiéndose de sus pecados. Pero lo curioso es que Pedro está escribiéndole a creyentes. Y le está diciendo a los cristianos, prestad atención a la palabra. Prestad atención a lo que la Escritura dice acerca de Cristo. Prestad atención al mensaje de la palabra que afirma que Cristo volverá. Cristo volverá como Rey, con poder, para juzgar y para rescatar. Por tanto, la Escritura es la clave para que tú y yo, como creyentes, podamos estar seguros, tener la confianza y tener la certeza de que realmente hemos sido salvados, de que vamos a evitar el juicio de Dios. Cristo volverá y cuando regrese va a ser algo glorioso. Todo el mundo lo va a ver. Todo hijo de Dios va a ser rescatado de la oscuridad de esta creación, de decadencia y pecado. Seremos llevados con Él. Todo incrédulo también, cuando Él venga, va a sufrir el peso de su ira. Va a someter a las naciones con vara de hierro. Por eso mismo, es por esa misma razón que Pedro está siendo tan enfático en este pasaje. Es por esa misma razón que Pedro insiste y nos vuelve a urgir una y otra vez a que prestemos atención a la palabra. Porque testimonio de la Escritura acerca de quién es Cristo y acerca de su segunda venida, acerca de que si Él vendrá para rescatarnos, pero también vendrá para juzgar, es un testimonio seguro. Es un testimonio confiable, es cierto, sucederá tal como la palabra dice. Por lo tanto, prestar atención a la Escritura es una necesidad imperiosa para todo creyente y para todo incrédulo. Así que, ¿cuál es la primera razón por la que debemos escuchar la Escritura? Y como dije, debemos escuchar la palabra de Dios porque es segura. Leamos una vez más el versículo 19. Dice así:
Y así tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. A grandes rasgos, en este versículo, básicamente y resumiendo, lo que Pedro está diciendo es que debemos obedecer la palabra profética porque es más segura. Y obviamente lo que acabo de decir debería causar una pregunta o hacer que os estéis preguntando algo. ¿La palabra profética es más segura que qué? ¿Con qué está comparando Pedro la palabra profética? ¿Está hablando de profecías en la Escritura y de epístolas? ¿Está hablando de pasajes históricos y de parábolas? ¿Está haciendo un tipo de comparación entre diferentes pasajes en la Escritura, diciendo que unos son más seguros que otros? ¿Que tenemos unos versículos más confiables en la palabra de Dios que otros? Para nada, no es lo que está haciendo, no es su intención. Sino que lo que realmente Pedro está afirmando, y vamos a verlo, es que todas las partes de la Escritura, todo lo que está en la Escritura, es digno de confianza. El lenguaje que utiliza es un lenguaje que incluye la totalidad de la palabra de Dios. Cada palabra, cada tilde, cada letra, cada párrafo, cada capítulo, cada elemento que está contenido en la Escritura, todo, absolutamente todo lo que la palabra afirma es cierto, es seguro. No hay engaño, no hay mentira, no hay falsedad en la palabra de Dios. La Biblia es un libro que en su totalidad, de etapa a etapa, desde el capítulo 1 de Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis, sin excepción alguna, en todo lo que dice, en todo lo que afirma, es un libro cierto, es un libro seguro, es la verdad absoluta. Así que Pedro no está diciendo que dentro de la palabra tenemos versículos más seguros que otros, porque la pregunta sigue, ¿con qué está comparando la Escritura? Fijaos en el párrafo anterior, vamos a verlo de hecho, los versículos 16 al 18. Fijaos que cuenta Pedro. Porque cuando nos dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¿De qué está hablando? Está hablando de la transfiguración. Pedro está comparando la seguridad de la Escritura con la experiencia que tuvo de la transfiguración. Pedro está diciendo, ¿sabes por qué estoy seguro de que Cristo va a volver? ¿Sabes por qué estoy seguro de que Cristo reina y reinará sobre esta tierra? ¿Sabes por qué estoy seguro que su regreso será con poder, será con majestad, será con gloria, será para rescatar a los suyos y para juzgar a sus enemigos? Porque fui testigo de la transfiguración. Porque yo mismo escuché al Padre de los cielos darle el trono de David a Jesús de Nazaret, cuando dijo, este es mi Hijo amado. Ese es el Hijo que el Padre consagró sobre su santo monte. Es el Hijo a que el Padre le da el trono sobre todas las naciones. Es el Hijo al cual el Padre le da el dominio sobre toda la creación. Es el Hijo en el cual los bienaventurados que han confiado en Él encontrarán el rescate de la ira de Dios, la protección. Por esta razón, porque este es el Hijo y porque Pedro fue testigo de la transfiguración, porque Pedro escuchó estas palabras de la boca de Dios mismo, dirigidas al Hijo. Este es mi Hijo amado, a Él le doy el trono de David. Por esta razón, Pedro una y otra vez insiste y se esfuerza en que recordemos quién es el Hijo, en que recordemos el Evangelio acerca de este Hijo. En que recordemos que solo los que crecen espiritualmente, que solo los que viven en obediencia, que solo los que manifiestan que han sido salvados porque se someten al Hijo, pueden tener la certeza de que un día le verán cara a cara para recibir el rescate glorioso que tanto anhelamos y esperamos.
Pero Pedro dice, si no me crees, si esto no es suficiente lo que te estoy diciendo, si no me crees en cuanto a lo que te comento, a lo que oí en la transfiguración, lo que vi con mis propios ojos, pues entonces al menos cree la Escritura. El apóstol está afirmando que Cristo volverá como Rey y Señor. Y lo está afirmando porque el testimonio de la palabra de Dios es aún más seguro que la experiencia que Pedro tuvo de la propia transfiguración. Esto no significa que Pedro sea un mentiroso. No significa que no podamos fiarnos de sus palabras. No significa que no podamos confiar en el testimonio que dio de la transfiguración. Pero lo que sí significa es que si Pedro tuviese que escoger entre lo que él vio y lo que la palabra dice, se queda con la palabra. Escoge la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra profética, o sea, la Escritura, la totalidad de la palabra de Dios, es más segura que la propia experiencia de la transfiguración que Pedro vivió. Si lo pongo de otra manera, yo estoy casado, soy un hombre casado, llevo casado 6 años. Imaginaos que por cualquier cosa ahora el gobierno español cuestiona mi matrimonio. Y da igual, ante el gobierno, el testimonio que yo dé de la realidad de mi matrimonio. Puedo explicarle al gobierno realmente los 6 años que llevo viviendo con mi esposa, la ceremonia que tuvimos de casados, los hijos que tenemos juntos, las finanzas que tenemos juntos y una serie de cosas. Es decir, somos un matrimonio, hicimos un pacto público. Y obviamente estoy dando un testimonio seguro, un testimonio cierto, no estoy contando ninguna mentira. Pero ante el gobierno, ¿qué va a tener más validez? ¿Qué va a ser más seguro? ¿Mi testimonio oral de lo que es mi matrimonio o que yo vaya con el certificado de matrimonio? Que yo vaya con el documento escrito, estoy casado con mi mujer, porque este documento con validad legal en España confirma que estoy casado con Jen. Obviamente cuando yo esté contando las maravillas de estar casado con Jen, no estoy diciendo nada que no sea cierto, pero ante el gobierno lo que va a ser más seguro es el certificado de matrimonio. Y esta es la idea que Pedro quiere comunicar. Por supuesto que lo que Pedro enseñó acerca de la transfiguración, cuando Pedro iba por las iglesias y comentaba cómo había visto la gloria de Cristo, cómo escuchó la declaración celestial, dándole honor al Hijo, dándole el trono davídico al Hijo, a Jesús de Nazaret, por supuesto que su testimonio fue válido, fue verdad, fue seguro. Pero la palabra de Dios escrita es aún más segura. La palabra de Dios que dice que el Mesías se sentará en el trono de David es más segura que la propia experiencia del apóstol. Así que realmente lo que Pedro está diciendo es que la garantía, la certeza, la seguridad, la vigencia que tenemos de que Jesús de Nazaret es el Rey que esperamos y que volverá para rescatarnos, y gloria a Dios por él. Pero cuando vuelva para rescatarnos, también volverá para imponer su justicia y castigar al impío. La garantía, certeza o certera que tenemos de que esto va a suceder es la palabra de Dios. Es por esta razón, porque la palabra profética es más segura, es por esta misma razón por la que debemos prestarle atención. Qué importante es este concepto. Párate a pensar por un segundo en tu propia vida. Pedro vio la gloria de Cristo en la transfiguración, con sus propios ojos. Ante él, Cristo encarnado desveló, reveló la gloria de su divinidad. No solo eso, sino que vio a Moisés y a Elías glorificados ante Cristo. La gloria de la nube se manifestó, la presencia del Padre se manifestó y escuchó con sus propios oídos: este es mi Hijo amado.
Solo 3 personas en toda la historia de la humanidad han experimentado a Cristo de esta manera. Pedro, Jacobo y Juan. Los 3 testigos de la transfiguración. Nadie, nunca jamás, tuvo esta experiencia. Solo ellos 3. No sé vosotros, pero si yo hubiese sido testigo de algo así, estaría diciendo, oye, prestad atención a lo que tengo que decir, porque yo vi a Cristo con toda su gloria cara a cara, y Moisés y Elías, y les escuché hablar, y escuché la voz de Dios Padre, dando gloria y honra al Hijo. Prestad atención a lo que yo tengo que decir. Sin embargo, ¿qué es lo que hace Pedro? Pedro dice, no me creas a mí, cree a la palabra. Mi mensaje es seguro, Pedro dice, porque no estoy diciendo otra cosa que la palabra ya no haya dicho antes. El mensaje que predico de Cristo es el mensaje que los profetas del Antiguo Testamento profetizaron. Es el mensaje que está en la palabra. La seguridad y la certeza del mensaje que llevaba Pedro está arraigada en que es un mensaje que sale de la Escritura. Y si el propio Pedro se sometió a la instrucción de la palabra, si el propio Pedro, siendo un apóstol y siendo testigo de la transfiguración, teniendo una experiencia como nunca nosotros tendremos en esta vida, en esta tierra, si el propio Pedro hizo esto y dejó que la palabra hablase, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros no debemos prestar atención a la palabra de Dios? Tristemente, y hablo por mí mismo, pero sé que vosotros también en algún momento de vuestra vida habéis cometido el error de dar más importancia a nuestra experiencia que a lo que la palabra de Dios tiene que decir. A veces son emociones, sentimientos, a veces buscamos excusas como que tuve paz, y empezamos a tomar decisiones o a pensar respecto a ciertas cosas en base a lo que siento en ese momento. O puede ser que uno hable de que haya tenido un sueño, haya escuchado alguna voz, o sea, lo que historias las que habréis escuchado. Hay ejemplos y ejemplos de gente hablando de su experiencia. Pero en vez de dejarnos llevar por nuestra experiencia, en vez de dejarnos llevar por lo que sentimos, deberíamos dejarnos llevar por una pregunta clave. ¿Qué es lo que la palabra dice al respecto? ¿Qué es lo que la palabra dice al respecto? Porque la palabra de Dios es más segura que mi propia experiencia. Era más segura que la propia experiencia del apóstol Pedro. Por muy increíble que sea la experiencia que hayas podido tener, por muy milagrosa y supernatural, nunca va a superar, nunca va a sobrepasar la certeza y la seguridad de la palabra de Dios. Y es por esa misma razón que Pedro continúa en el versículo 19 diciendo que hacemos bien en prestar atención a la Escritura. Hacemos bien en prestar atención a la Escritura. Es importante aclarar que Pedro no está diciendo que debemos prestar atención a la palabra como cuando prestamos atención en clase. Que obviamente este elemento está implícito, hay que entender mentalmente. Pero la idea de lo que Pedro quiere comunicar no es solo una atención cognitiva, sino que esta frase es una frase que se usaba en el Antiguo Testamento para escuchar y obedecer la palabra de Dios. Obviamente hay que atender y entender lo que se dice, pero la implicación va mucho más allá que entender que 2 más 2 son 4. La implicación es que prestar atención está diciendo que debéis escuchar y obedecer la Escritura. También es importante aclarar que cuando dice que eso es bueno, no está hablando como sería bueno para nosotros hacer ejercicio o tener una dieta saludable. Cosas que son opcionales, cosas que sí son buenas, nos van a ser beneficiosas para nuestra salud, pero a lo mejor un día no tienes por qué hacer ejercicio, o un día puedes tomarte el lujo de comerte un buen solomillo, una serie de cosas. No está hablando de ese tipo de bueno, hoy lo hago, hoy no. No es algo opcional, es un mandato.
Cuando Pedro está diciendo prestar atención a la palabra, ¿es bueno? Es bueno. Lo que está diciendo es que es lo correcto, lo que Dios espera, el baremo que Dios establece, el estándar, lo adecuado ante Dios es que prestes atención a la palabra. Ante Dios es adecuado, es correcto que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Hay algún momento de tu vida en el que puedas decir, hoy no estoy bajo ese mandato si soy hijo de Dios? No, porque lo correcto, lo que Dios espera, lo que es bueno, es que obedezcas ese mandato. Entonces esa es la idea. Cuando Pedro está diciendo que es bueno ante Dios, es bueno que prestemos atención a la palabra profética, está diciendo eso mismo, que escuchamos y obedecemos la Escritura porque es el baremo que Dios nos impone. Es lo que Dios quiere para sus hijos. No obedecemos la palabra por los beneficios que podamos obtener de ella. Que obviamente es beneficioso y es de bendición obedecer la Escritura. Pero la razón por la que lo hacemos no es por lo que podamos conseguir a cambio de nuestra obediencia. Los resultados nunca son el baremo que determina si obedecemos un pasaje de la Escritura o no. Obedecemos la palabra, la escuchamos, la obedecemos, le prestamos atención porque eso es lo que Dios considera que es bueno. Eso es lo que Dios considera que es justo. Eso es lo que Dios considera que es adecuado. Que siempre obedezcamos su Escritura a pesar de las consecuencias. Cristo, nuestro Señor y Salvador, obedeció al Padre, obedeció la palabra del Padre, obedeció las Escrituras del Antiguo Testamento y acabó muerto en una cruz de Calvario. Pablo obedeció la Escritura y terminó su ministerio abandonado por la mayoría de sus supuestos colaboradores. De la misma manera, nosotros, pase lo que pase, independientemente de los resultados, independientemente de las consecuencias, independientemente de si obtenemos algo bueno o nos encontramos con más sufrimiento, permanecemos fiel en obediencia a la palabra de Dios. Prestamos atención a la palabra de Dios porque es más segura. ¿Por qué? ¿Por qué debemos prestar atención? Porque es bueno. Es bueno. Es lo que Dios espera que hagamos. Y Dios espera que hagamos esto mismo, que sigamos la dirección de la palabra de Dios, porque su palabra es una dirección segura. Segura. Mucho más segura que nuestra experiencia, nuestras ideas, nuestra sabiduría, lo que el mundo nos tenga que ofrecer o decir, sea cual sea la filosofía que quieras poner. La palabra de Dios es más segura que todo eso. Debido a esto mismo la escuchamos y la obedecemos, no de cualquier manera, sino, como dice Pedro, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Vivimos en un mundo árido, vivimos en un mundo de oscuridad, vivimos en un mundo que es lúgubre, vivimos en un mundo que es una mazmorra en la que se encuentran atrapados y encarcelados millones y millones de personas que están cegadas por la oscuridad que les rodea. Nosotros, gracias a Cristo, si hoy eres creyente, has sido liberado de la esclavitud del pecado. Y nos espera la gloriosa esperanza de unos nuevos cielos y una nueva tierra sin pecado. Amén. Pero, ahora mismo, ¿dónde estamos? Vivimos, aunque no somos parte del mundo, vivimos en un mundo de pecado. Vivimos en un mundo que está dominado por las tinieblas. Nos encontramos en medio de esta mazmorra que tiene atrapado a tantas personas que tanto necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. Y no vamos a salir de este mundo, de esta mazmorra oscura, hasta que Cristo nos llama a su presencia y muramos, o hasta que Cristo vuelva y nos rescate de esta oscuridad.
Y en medio de la oscuridad en la que nos encontramos, en medio de la oscuridad en la que no formamos parte, pero en la cual nos tenemos que mover, en medio de este mundo oscuro, estamos prestando atención a la dirección de la lámpara que es la palabra de Dios, la que ilumina nuestro camino. La Escritura es esa luz que en medio de la oscuridad en la cual nos hallamos, en medio de la oscuridad en la cual nos debemos mover, no solo nos permite conocer quién es Cristo, quién es Dios, sino lo que Dios quiere para nuestras vidas en todas las áreas de nuestra vida. Es más que suficiente, porque es segura. Necesitamos prestar atención a la palabra de Dios como si nuestra vida dependiera de ello. Y es algo a lo que debemos entregarnos continuamente. Continuamente. Debe ser una prioridad para el creyente. Y Pedro lo explica, lo expresa de esta manera. Dice, continuamente hasta que Cristo vuelva, al final del versículo 19, a la cual, hablando de la palabra, hacéis bien en prestar atención hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Llegará el día cuando Cristo regresará a esta tierra. Será un día glorioso. Un día en el que Cristo alumbrará con todo su fulgor a toda la creación. No habrá recoveco de oscuridad en todo el universo. No habrá recoveco de impiedad y de malicia y de pecado cuando estos nuevos cielos y nueva tierra sean establecidos. Llegará el día cuando Cristo brillará de esta manera. Cuando brillará en toda su plenitud, en toda la creación y en el corazón del creyente. Pero mientras ese día no llega, caminamos a la luz de la Escritura, anhelando que llegue la luz de Cristo a esta tierra. El testimonio de la palabra de Dios en todo, absolutamente todo lo que dice, sin peros ni señales, sin excepción alguna, es seguro, es la garantía final, es la certeza que tenemos, es una certeza inalterable en todo lo que afirma, porque es más segura. Así que la única conclusión lógica, si la palabra profética, la Escritura es más segura, la única conclusión lógica es que le prestemos atención. Sería lo más coherente. No solo eso, sino que también es un mandato. Pero lo más coherente, si entendemos qué es la Escritura, es que le prestemos atención, que la escuchemos y lo obedezcamos. En este pasaje también aprendemos una segunda razón por la que debemos escuchar la palabra de Dios. Debemos escuchar la palabra de Dios porque es confiable. No solo es segura, sino que también es confiable. Veamos una vez más los versículos 20 y 21. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. En estos dos versículos, Pedro establece que la razón por la cual la palabra de Dios es confiable es porque se origina en Dios y no en el hombre. Se origina en Dios y no en el hombre. Y Pedro está presentando la misma verdad desde dos perspectivas diferentes. Primero dice en el versículo 20 y en la primera mitad del versículo 21 que la Escritura no es asunto de interpretación personal. No es el resultado de la voluntad de hombres. Pero luego afirma que la Escritura es el resultado de la acción directa del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, impulsando, moviendo a hombres para que estos hombres escribiesen exactamente las palabras que Dios quiso comunicar. En otras palabras, si la Escritura no se originó en el hombre, pero sí en Dios, entonces es digna de toda confianza. En todo lo que afirma, en todo lo que dice, sea cual
cual sea el área en que se aplique, es digno de confianza. De hecho, dicho de otra manera, si yo cuestiono o yo pongo en tela de juicio cualquier palabra, cualquier frase porque me suena un poco raro, cualquier capítulo porque no tiene sentido a la luz de cierto X y X y X descubrimiento, o cualquier libro porque se me hace difícil entender que alguien pensase de esa manera, cualquier cosa que está en este libro, si lo cuestiono, si lo pongo en tela de juicio, entonces lo que estoy haciendo realmente es cuestionando a Dios. Porque la palabra se originó en Dios. Y si la palabra no es fiable, si yo no me puedo fiar de este libro, yo no me puedo fiar de Dios. Y si yo no me puedo fiar de Dios, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Apaga y vámonos. No tiene ningún sentido que estemos aquí reunidos esta mañana. El hecho de que la Escritura sea la palabra de Dios nos obliga a aceptar su testimonio como válido, verdadero y confiable. Y esta confianza absoluta que tenemos en este libro, esta confianza absoluta que transmite este libro, se debe a que no se originó en el hombre. Fijaos cómo lo expresa Pedro en el versículo 20 cuando dice: ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Pedro estaba escribiendo esta epístola a un grupo de personas, un grupo de creyentes que estaban siendo embestidos por las herejías de los falsos maestros. Estaban siendo embestidos por ataques de hombres que no eran nada más que hijos de Satanás, que estaban intentando arrastrarlos. Y estos hombres, estos falsos maestros, negaban la segunda venida de Cristo. Negaban que Cristo iba a volver otra vez. De tal forma decían que si Cristo no va a volver para juzgar a la iniquidad, porque ya vino una vez, si no va a volver para traer su juicio sobre las naciones y sobre el pecador y sobre el impío, entonces vivamos para el pecado, disfrutemos de la lascivia. Eran esclavos de su propia corrupción, de su propia sensualidad, de su propia avaricia. Y estos falsos profetas, obviamente, para defender sus argumentos, lo que estaban haciendo era acusando falsamente contra, o lanzando acusaciones, falsas acusaciones contra Pedro. Y le estaban diciendo a Pedro y también a Pablo y al resto de los apóstoles que estaban esparciendo cuentos por ahí. Historias sin sentido. Este mensaje, decían, de que Cristo regresaría para condenar al pecador, que regresaría para juzgar al impío y salvar a los suyos, no es nada más que una fábula que Pedro se está inventando para meteros el miedo en el cuerpo. Nosotros tenemos un mensaje que os libera. Tenemos un mensaje que os permite disfrutar de la vida. Pero Pedro responde a estos ataques diciendo: ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Esto no significa que la Iglesia tenga una interpretación oficial que todos tenemos que aceptar como tal, como funciona el magisterio en la Iglesia Católica. Esto tampoco significa que cada creyente pueda tener la interpretación que le dé la gana sin tener en cuenta a la Iglesia. Sin tener en cuenta el resto de hermanos y hermanas en Cristo cuando te dicen: oye, hermano o hermana, creo que ahí estás un poco equivocado por esta y esta y esta razón. Pero lo que sí significa, lo que está hablando Pedro en este contexto, es que ninguna profecía de las Escrituras es producto de las explicaciones del propio profeta. Pedro está hablando de la interpretación del profeta y no de la interpretación del lector. Es decir, si es Dios quien da la profecía, si fue Dios quien dio su revelación profética, entonces si se originó en él, es Dios mismo el que tiene que explicar su palabra profética, el que tiene que interpretarla. El lenguaje que usa Pedro es un lenguaje que nos recuerda la historia de Daniel y Nabucodonosor. En Daniel 2,
leemos como el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, tuvo un sueño. Y ese sueño lo dejó turbado. Y estaba tan turbado y tan preocupado por ese sueño que decide llamar a todos los sabios de su reino y decirles: tuve un sueño, quiero que me lo expliquéis, quiero que me lo interpretéis. Pero Nabucodonosor mismo entendía que si ese sueño venía de Dios, la explicación del sueño tenía que venir de Dios y no de los hombres. Entonces, ¿qué hace? Dice: ¿sabes qué? No te voy a decir el sueño, sino que vas a tener que venir a mí con el sueño y la explicación. Porque si realmente vino de Dios, Dios te va a dar a ti ese sueño, te lo va a explicar, te lo va a decir y te lo va a explicar. Y yo lo que quiero es esa interpretación. Entonces, ¿qué es lo que hace Daniel? Daniel coge, leemos en Daniel 2, llama a sus amigos y les pide: por favor, orad conmigo. Y dice: ¿orad para qué? No solo para que Dios me revele el sueño que tuvo Nabucodonosor, sino para que Dios me dé la interpretación del sueño. Para que Dios me dé la explicación del sueño. Y Dios respondió y le reveló el sueño a Daniel y además se lo explicó. ¿Y por qué Pedro está usando ese tipo de lenguaje en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20? ¿Por qué está usando un lenguaje que nos hace pensar en esta historia? Y es porque los falsos profetas no niegan la Escritura. Usando el ejemplo que acabo de dar, el falso profeta no diría que el rey de Nabucodonosor no tuvo el sueño, sino sí, claro que tuvo un sueño, por supuesto. Pero ¿qué hace el falso profeta? El falso profeta tuerce la explicación de las Escrituras, tuerce la interpretación de las Escrituras. Volviendo al ejemplo de Daniel, el falso profeta le daría el sueño adecuado, pero lo interpretaría de su propia voluntad y no de Dios. Y por eso los falsos profetas son tan peligrosos, porque usan la palabra. Suenan muy bíblicos, suenan muy correctos. No solo tienen el lenguaje bíblico, usan versículos, algunos bien y otros muy mal. Y si nosotros no prestamos atención a la palabra, si nosotros no conocemos la Escritura, podemos acabar creyéndonos sus mentiras. Si tú hablas con estos falsos profetas que estaban atacando a este grupo de creyentes, te dirían: por supuesto que Jesús vino. ¿Quién va a negar tal cosa? Nosotros no estamos negando que Jesús viniera. Él vino y vivió cerca de unos 33 años, murió en la cruz de Calvario y Dios lo resucitó al tercer día y lo ascendió a los cielos. Pero ahí se queda la historia, nada más. Cristo no va a volver a reinar. Por lo que Pedro, cada vez que estaba hablando de la segunda venida de Cristo, según estos falsos profetas, lo que estaba realmente era torciendo las Escrituras. Era de lo que lo acusaban. Estaba tergiversando la interpretación del Antiguo Testamento. Y estos falsos profetas están diciendo: Pedro no entendió, se está inventando fábulas ingeniosas, fábulas humanas, para hacernos creer cuentos de viejas. Sin embargo, el apóstol dice: no solo la profecía viene de Dios, sino que aún la explicación que quedó registrada en la Escritura sobre esa profecía también viene de Dios. Pedro sabía que en ese momento Dios estaba dando el Nuevo Testamento a la iglesia. ¿Por qué lo digo? Porque en 2 de Pedro 3, versículos 15 a 16, habla de Pablo y de los escritos de Pablo. Y de cómo los falsos maestros los tuercen, y lo dice, como tuercen el resto de la Escritura. Mete en la misma categoría que la Escritura del Antiguo Testamento a los escritos de Pablo. Pedro entendía que en ese instante Dios estaba dando el Nuevo Testamento a la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que realmente escribía Pablo? ¿Qué es lo que realmente escribía Pedro? Básicamente, estos hombres lo que escribieron, movidos por el Espíritu Santo, no fue nada más que las explicaciones del Antiguo Testamento. Explicaron el Antiguo Testamento. Y Pedro acaba de afirmar que aún esa explicación no se origina en el hombre, sino que en Dios. Así que estos falsos maestros estaban equivocando cuando les estaban acusando de escribir cuentos y fábulas sin sentido.
Porque lo que Pedro escribió, lo que tenemos recogido en la Escritura, lo que forma parte del canon bíblico, es la palabra de Dios. No se originó en el hombre, no es asunto de interpretación personal. Este es un versículo importantísimo, porque este versículo es la confirmación de que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, los dos testamentos, nuestra Biblia, son la palabra de Dios. Por lo tanto, son confiables. Confiables. ¿Por qué? Porque lo que Moisés reveló en el Antiguo Testamento no se originó en él. No fue un acto de voluntad humana. Pero lo que Isaías escribió acerca de lo que Moisés dijo, tampoco fue un acto de voluntad humana. Y lo que Pablo escribió explicando lo que Isaías dijo y lo que Moisés escribió, tampoco fue un acto de voluntad humana. Ninguna palabra recogida en la Escritura es fruto de un acto única y exclusivamente de la voluntad del hombre. La palabra de Dios no nace en la mente del hombre. Por lo tanto, no está sujeta a las limitaciones y al pecado del ser humano. Por eso es perfecta. Por eso confiamos en ella. Por eso nos peleamos por predicarla y estudiarla. Sea profecía o sea la explicación de la profecía, nada se origina en el hombre. Este libro que tenemos en nuestras manos, este libro, de tapa a tapa, debe ser escuchado. Debemos prestarle atención, debemos obedecerle, porque este libro no es producto originado en la mente del hombre solamente. Este libro es la palabra de Dios. Tal como Pedro afirma al final del versículo 21, diciendo, hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Esto es el meollo del asunto. ¿Por qué decimos, cuando veíamos en el primer punto, la primera razón por la que debemos escuchar la palabra de Dios, que es segura? ¿Por qué decimos que la palabra es segura? Porque hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿Y por qué decimos ahora que la segunda razón por la que debemos prestar atención a la palabra es porque es confiable? Porque hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Esta verdad es fundamental para nuestra fe. Fundamental. Elimina la inspiración de la Escritura y destruirás el cristianismo. Spurgeon lo dijo de la siguiente manera: si eliminamos la verdad de que la Escritura es la palabra de Dios, destruimos el corazón de la única religión verdadera. Fin de la cita. Vivimos en una época en la que se cuestiona la fidelidad de la Escritura. Pero nosotros somos la iglesia. Si somos salvos, somos la iglesia. ¿Y sabes qué es la iglesia? Es columna y sostén de la verdad. Vamos a levantar en alto la palabra y vamos a defenderla y declarar y afirmar y defender su inspiración y su inerrancia y su suficiencia y su autoridad, porque es la palabra de Dios. Es en ella donde tenemos el testimonio confiable de Cristo Jesús. ¿A dónde puedes ir a conocer a Cristo si no es en la palabra? Y si ese testimonio no es confiable, ¿a qué Cristo vas a poder conocer? Debemos prestar atención a este libro. Debemos defender que la Escritura es digna de confianza. No podemos aceptar nada que la contradiga. Por muy sofisticado que suene, por muy popular que sea esa nueva idea, nada que la contradiga puede ser aceptado o tomado como válido. Solo la Escritura es la palabra de Dios.
solo. ¿Tú te das cuenta que no tienes ningún otro libro en tu casa como este? Nada, ninguna otra posesión que tengas, ya no sean libros, sea lo que sea, de la que puedas decir, es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es el único libro, Pedro está diciendo, que ha sido escrito por el Espíritu Santo, quien impulsó, quien inspiró la traducción de la Biblia de las Américas a hombres para escribir lo que Dios quiso decir. Literalmente esta palabra inspirar, se dice por inspirar, la idea es impulsar, empujar, mover. Y es un término náutico, de navegación. Y se usaba para hablar de cómo el viento llenaba las velas de un barco y lo impulsaba por encima de las olas del mar. Con lo que Pedro, al usar este vocabulario, está ilustrando cómo fue la inspiración. Está diciendo que los escritores bíblicos izaron sus velas y permitieron que el Espíritu Santo soplase el aliento divino y los moviese de tal manera que cada palabra que escribieron, palabras humanas, son la palabra de Dios. Este libro no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Una diferencia importantísima. Esos hombres fueron dirigidos por el Espíritu Santo de tal manera que sus palabras humanas son palabras de Dios. Es la razón básica y esencial, elemental, por la que la Biblia es confiable. Para todo, para todo. Prestamos atención a todo lo que la palabra tenga que decir y diga, sea sobre el tema que sea una cuestión de cómo educar a tus hijos, sea una cuestión de cómo amar a tu esposa, cómo respetar a tu marido, cómo servir en la iglesia, cómo ser sabio con tus finanzas, cómo vivir en santidad, sea lo que sea, cómo enfrentar una depresión, sea lo que sea, nos sometemos a este libro porque este libro no es un producto que se generó y se creó por sí mismo en una mente humana porque quiso, sino que es la palabra de Dios. Es fidedigno en todo lo que dice porque es el resultado de la acción directa de Dios y no del hombre. Y qué importante es esto en el contexto de 2 de Pedro, y estamos ya terminando. Recordad la razón por la que Pedro afirma que la Escritura es segura y confiable. La mencioné al principio y sé que he hablado mucho. Pero los falsos maestros estaban negando que Cristo volvería con gloria y poder para rescatar a los suyos, pero también para juzgar a los pecadores. De ahí que acabasen predicando un falso evangelio que afirmaba que si era posible ser salvo y aún así vivir siendo esclavo de la corrupción de este mundo. Pero Pedro responde y dice, si no me creéis a mí, si no creéis lo que digo de la transfiguración, de que Cristo se iba a volver para condenar al pecador, juzgar al pecador y rescatar a los suyos, entonces creed lo que la palabra tiene que decir. Porque la palabra claramente enseña que Cristo volverá, claramente enseña que Dios va a juzgar el pecado. Así como Dios juzgó el pecado en el mundo antiguo y destruyó a todos, y con la misma manera como juzgó el pecado en Sodoma y Gomorra, Cristo, cuando venga, va a destruir a sus enemigos y va a juzgar al pecador. Pero también, de la misma manera como Dios supo rescatar a Noé del medio del juicio, de la misma manera como Dios supo rescatar a Lot de medio del fuego y la destrucción de Sodoma y Gomorra, de la misma manera Dios puede rescatar a los suyos del medio de su juicio. Por lo que no tienes por qué sufrir la ira del Rey. Porque hoy es el día de la salvación. Cristo no ha venido para juzgar. Hoy es el día en el que puedes darle honra y someterte a su señorío. Hoy es el día en el que puedes reconocer que solo Él es el único Salvador, que solo en Él tienes el perdón de los pecados, que Dios lo ha exaltado por encima de la creación y que tú quieres obedecer y empiezas obedeciendo, arrepintiéndote de tus pecados. Hoy es el día de la salvación.
Hoy es el día en que necesitas prestar atención a la palabra de Dios. Pero recordar también lo que mencionaba al principio, que estas dos razones por las que debemos escuchar la palabra y obedecerla han sido dadas a creyentes, no a incrédulos, aunque obviamente, como habéis escuchado, tiene implicaciones para los incrédulos. Pero está hablándole a creyentes y nos está diciendo, como creyentes, que solo los justos serán librados del juicio de Dios. Y los únicos que son justos son aquellos que han sido hechos partícipes de la naturaleza divina, usando el lenguaje del versículo 4 del capítulo 1. Aquellos que han escapado de la corrupción de este mundo. Aquellos que manifiestan que han sido salvados porque se esfuerzan con diligencia, añadiendo a su fe virtud, a la virtud piedad, a la piedad dominio propio conocimiento, el conocimiento perseverancia, la perseverancia fraternidad, la fraternidad amor. Gente que abunda en las virtudes que reflejan y manifiestan el carácter de Cristo, de un corazón reformado y transformado por el poder del Espíritu Santo, gracias al mensaje del Evangelio. Esos que viven así son los que pueden tener la certeza y estar seguros de que no caerán bajo juicio de Dios. Por tanto, a ti también te digo como mi hermano y hermana en Cristo, presta atención a la palabra de Dios, escúchala y obedécela. Presta atención al mensaje del Evangelio. Presta atención a lo que Pedro tiene que decir en su epístola, que solo los que crecen pueden tener la seguridad de que recibirán entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol nos está llamando a examinarnos y nos está pidiendo que lo hagamos a la luz de la palabra de Dios, que prestemos atención, que la obedezcamos y la escuchemos, porque es segura y porque es confiable. Martín Lutero fue uno de los reformadores del siglo XVI que Dios usó tremendamente, entre otros, para realmente transformar el mundo, pero para renovar el Evangelio que se había perdido en la Iglesia media. Y fue un hombre que se hizo famoso por clavar sus 95 tesis en la puerta de la capilla del castillo de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Y 5 años después de este evento, 5 años después de que clavase esas tesis y todo lo que eso generó, debido a la presión de ciertos príncipes europeos, el emperador Carlos V convocó una dieta, la famosa dieta de Worms. Y él lo único que le interesaba era simplemente mantener la unidad política, no estaba pensando para nada en el bien espiritual del continente europeo. Pero estaba dando cuenta que el continente estaba desquebrajando entre católicos y los supuestos nuevos protestantes debido a la influencia de Lutero y otros reformadores. Así que se llama a esta dieta, se le pide a Lutero que venga, y en esa dieta se suponía que Lutero tenía que retractarse de sus enseñanzas. Tenía que decir que estaba equivocado. Sin embargo, el reformador alemán permaneció fiel a la Escritura. El reformador alemán decidió prestar atención a la palabra de Dios, escuchar y obedecer, a pesar de la presión ejercida por el emperador y la Iglesia Católica. Y el discurso final de Lutero en esta dieta es famoso, es conocido, seguro que habéis escuchado partes de él en algún sitio leído, y solo os leo el último párrafo. Fijaos cómo responde Lutero. Si no se me convence, mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, por los textos de la Sagrada Escritura que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Dios me ayude. Amén. Uno lee estas palabras y piensa que este hombre era un hombre valiente, era un hombre determinado, y en cierto sentido era valiente y determinado, pero realmente la realidad era distinta. Lutero estaba asustado. En su diario puede leer cómo tenía miedo.
tenía temor de lo que esto iba a suponer. Su vida estaba en juego. Estaba encarando al emperador del imperio sobre el cual el sol nunca se pone. Pero aún así Lutero, a pesar de que podía morir simplemente por seguir siendo fiel a la palabra, fue un hombre que decidió prestar atención a lo que la palabra dice y se sometió a la instrucción de la palabra y no pudo ni quiso retractarse de lo que la palabra enseña